Hoy es viernes 3 de octubre del 2025 y estas son las verdaderas noticias que estremecen a Puerto Rico. Cuerpo hallado con signos de violencia en la PR 165 entre Dorado y Toabaja. Investigación por tiroteo en el Choliseo apunta a posible vínculo con Anuel AA. Conductor impacta palmas y abandona un BMW frente a Guapa Televisión en Guaynabo. Arrestan en Aguadilla a hombre de Isabela por un caso de ley 54 con una fianza de $20,000. Incidente familiar en Carolina. Hombre lesionado y una persona detenida. Radican 8 cargos por drogas y armas a joven en residencial Jardín del Edén en Coamo. Todo esto y más aquí en Puerto Rico Informa. Ahora comenzamos con las noticias. La tarde de ayer jueves, las autoridades se movilizaron hasta la carretera PR 165 en el tramo que conecta Dorado con Toabaja, tras recibir una llamada al sistema de emergencias alrededor de las 5:30 de la tarde, donde se alertó sobre la presencia de un cuerpo sin vida a orillas de la vía, cerca del antiguo negocio El Caracol. Al llegar a la escena, agentes del distrito de Dorado confirmaron que se trataba de un hombre descrito como de complexión delgada y estatura aproximada de 5 pies con 10 pulgadas, el cual se encontraba amarrado de sus extremidades, envuelto en una sábana, amordazado y parcialmente calcinado, además de presentar una mancha de sangre visible en la cabeza, lo que ha levantado la hipótesis de que pudo haber sido trasladado y dejado en el lugar tras los hechos. La alerta inicial fue realizada por un ciclista que transitaba por la zona y desde entonces se desplegaron unidades de la División de Homicidios y de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón y Vega Baja, quienes asumieron la investigación junto a la Fiscalía. De manera preliminar, las autoridades han señalado que este hallazgo corresponde al cuarto caso reportado en este mismo tramo de la PR 165 en los últimos meses. Una vía solitaria y con poca iluminación nocturna que conecta Dorado con Toabaja y Levittown, aunque hasta el momento no se ha establecido vínculo directo entre los incidentes. Se explicó que algunas de estas pesquisas podrían relacionarse con investigaciones en áreas de San Juan y Río Piedras, por lo que no se descartan conexiones con actividades delictivas más amplias. La identidad del occiso aún no ha sido confirmada y la policía exhortó a la ciudadanía a colaborar de manera confidencial con cualquier información que ayude a esclarecer este caso, el cual sigue bajo análisis en coordinación con la Fiscalía de turno. La madrugada de hoy viernes, un nuevo tiroteo contra la fachada del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot en Atorrey volvió a encender las alarmas de seguridad luego de que a las 2:53 de la madrugada se recibiera una alerta por múltiples detonaciones en la calle Arterial B. Al llegar a la escena, la policía recuperó 156 casquillos y constató impactos en los cristales superiores y en la entrada principal del recinto, donde en ese momento se encontraban 4 empleados que resultaron ilesos. Según el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, la investigación apunta a 7 personas que llegaron en 3 motoras pequeñas, descendieron y comenzaron a disparar en un ataque que recuerda el ocurrido el 8 de diciembre del 2019, cuando tras la tercera función de Daddy Yankee se dispararon más de 130 casquillos contra la estructura. En esta ocasión, la pesquisa ha puesto bajo análisis un ángulo que involucra al reggaetonero Anuel AA, cuya participación en el evento NBA Puerto Rico Celebrity Game 2025 estaba anunciada junto a otras figuras. Se explicó que aunque no existe confirmación de un vínculo directo, no se descarta que esté relacionado, como tampoco se pudo certificar en 2019, pero es parte de las entrevistas que se realizan. La División de Agresiones del CIC de San Juan se encuentran a cargo de la investigación, analizando cámaras de seguridad y evidencia balística para identificar a los responsables, mientras las autoridades reiteraron que no se adelantará a conclusión alguna hasta culminar las pesquisas y exhorta a la ciudadanía a cooperar de manera confidencial. En Guaynabo, la madrugada de hoy se registró un incidente vial que ha captado la atención pública luego de que un conductor, al transitar por la avenida Luis Vigorox, perdiera el control de un BMW X4 e impactara varias palmas sembradas en la isleta central que divide los carriles, justo frente a las instalaciones de Guapa Televisión. Según se pudo conocer, instantes antes del choque, el vehículo pasó por otra de las entradas del canal y tomó una de las rotondas cercanas, para luego terminar colisionado contra la vegetación, tras lo cual la
la persona al volante abandonó la escena sin esperar por las autoridades. Agentes que llegaron al lugar inspeccionaron el interior del automóvil, utilizando luces y comentaron haber observado un envase con presuntas bebidas alcohólicas, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente su contenido. Como parte de la investigación trascendió que el BMW está registrado a nombre de una mujer, dato que será evaluado como parte de las pesquisas para determinar la identidad del conductor y las posibles responsabilidades legales. El caso se mantiene bajo análisis de la policía, que adelantó que toda evidencia recopilada será referida al tribunal correspondiente una vez se completen los informes oficiales. En Aguadilla, agentes de la policía adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales lograron el arresto de Martín Sosa Manjarres, residente de Isabela, contra quien pesaba una orden de arresto con una fianza de $20,000 por maltrato de la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica. Según la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 27 de septiembre, cuando el imputado presuntamente empleó fuerza física contra su pareja, agrediéndola y causando daños al vehículo de la perjudicada. Posteriormente, Sosa Manjarres fue llevado ante el juez Rolando Matos Acevedo del Tribunal de Aguadilla, quien le realizó las advertencias de ley. Al no prestar la fianza impuesta, se ordenó su ingreso al Centro Correccional Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar quedó pautada para el próximo 15 de octubre. En Carolina, la mañana de hoy viernes, la policía respondió a una llamada de emergencia que reportó una situación familiar en la calle 231 de la urbanización Country Club, donde un hombre resultó lesionado por un objeto cortante. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron que el individuo presentaba lesiones compatibles con un cuchillo y aseguraron la escena, mientras personal paramédico se dirigía para brindarle atención y coordinar su traslado a un hospital cercano. Su condición de salud no había sido precisada al cierre de este informe. Como parte de la intervención, una persona fue detenida para entrevista y el caso quedó en manos de investigadores, quienes recopilan evidencia y testimonio para establecer la secuencia de eventos y las posibles responsabilidades. Antes de continuar con las noticias, recuerda suscribirte a Puerto Rico Informa y dejar tu comentario. ¿Qué opinas de esta situación en Puerto Rico? Tu participación nos ayuda a crecer y seguir trayéndote la verdad. Y quédate pendiente porque todavía faltan más noticias importantes que tienes que conocer. En el tribunal de Aybonito se radicaron múltiples cargos criminales contra Andrea Saldaña Sayas, de 23 años, detenida el pasado 1 de octubre en el edificio 17 de Residencial Jardín El Edén en Coamo, como parte de un operativo de la División de Drogas. En el lugar se le ocuparon sustancias controladas, una balanza digital, una pistola Smith & Wesson, 3 cargadores, municiones, parafernalia y $663 en efectivo. La Fiscalía de Aybonito presentó 8 denuncias, 4 cargos por sustancias controladas y 4 cargos de ley de armas. El juez Roberto Capestani, tras evaluar la prueba, determinó causa para arresto en todos los cargos y fijó una fianza global de $200,000 que la imputada logró enfrentar luego de que la Oficina de Servicio con Antelación al Juicio recomendara fianza diferida en 7 de las denuncias, mientras que el restante fue prestado mediante un fiador privado, lo que permitió su liberación bajo condiciones. La investigación estuvo a cargo de agentes adscritos a la División de Drogas de Aybonito, en coordinación con la Fiscalía, y continúa activa con el análisis de la evidencia ocupada. En Tuabaja, el Departamento de Justicia y el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón informaron que la pesquisa por el asesinato de Sonia Rivera Morales, de 82 años, ocurrido el miércoles en la carretera 863 kilómetro 1, sector Rivera del barrio Pájaros, culminó anoche con la erradicación de cargos contra su hijo, Héctor Rafael Rivera Rivera, de 60 años. La Fiscalía presentó denuncias por asesinato en primer grado, ley de armas y destrucción de prueba, luego de que la víctima fuera localizada en el patio de su residencia con heridas profundas en distintas partes del cuerpo. La jueza Carolina Guzmán Tejada, del Tribunal de Bayamón, determinó causa en todos los cargos y fijó una fianza global de $2.5 millones que no fue prestada, por lo que el imputado fue ingresado en prisión y se pautaron la vista con antelación al juicio para el 8 de octubre y la vista preliminar para el 15 de octubre. Según el subdirector del 6 de Bayamón, durante una entrevista en la comandancia, el detenido realizó manifestaciones admitiendo su participación y, como antecedente, en 2015 fue procesado por un caso de agresión contra sus padres y cumplió 3 años de cárcel. Las autoridades reiteraron que el caso continúa en etapa judicial y exhortan a la ciudadanía a colaborar con información pertinente.
En una actualización en la mañana de ayer jueves, agentes de investigaciones de seguridad nacional ejecutaron en Camuy la tercera fase del operativo La Fundación, una acción coordinada contra el tráfico de sustancias, el lavado de dinero y el trasiego de armas de fuego que alcanzó varios municipios del norte de Puerto Rico y jurisdicciones en Estados Unidos. De acuerdo con la directora de HSI en la isla, el esquema consistía en recibir cargamentos por vía marítima desde la República Dominicana, procesarlos en puntos de distribución localizados en el residencial Guarionex en Quebradillas, el sector del Carmen en Camuy y el sector Las 15 en Aguadilla, para luego empacarlos y enviarlos mediante una compañía privada de envíos aéreos hacia Estados Unidos, principalmente Filadelfia, Nueva York, Nueva Jersey y Florida, confirmando además el arresto de un empleado de FedEx que presuntamente facilitaba la transportación. La intervención incluyó 16 órdenes de arresto, 5 detenidos en Camuy, tras diligenciar 5 allanamientos, 3 detenidos en Estados Unidos, 1 en República Dominicana, 4 sujetos ya recluidos en instituciones correccionales federales y estatales, y 3 personas en proceso de ser arrestadas. Además, añadió que los intervenidos operaban como tentáculos de estructuras previamente desarticuladas, mientras que la operación se ejecutó en colaboración con el negocio de la Policía de Puerto Rico, Fiscalía Estatal, Inspectores Postales, la DEA, el FBI, los US Marshals y la ATF. La pesquisa continúa con el análisis de evidencia y auditorías financieras, al tiempo que exhortan a la ciudadanía a compartir confidencias que contribuyan a la seguridad pública. En una actualización, agentes de varias divisiones de drogas del negocio de la policía ejecutaron entre el miércoles y el jueves un operativo coordinado en múltiples municipios contra el tráfico de sustancias y componentes de armas, que dejó varias detenciones y ocupaciones significativas. En la zona de Puerto Nuevo fue arrestado Pablo Morales Acosta, de 40 años, a quien la uniformada vincula con una presunta organización delictiva dedicada al trasiego de drogas, logrando además la ocupación de más de $50,000 en efectivo y sustancias controladas. El despliegue se extendió a estancias del parque en Carolina, donde fueron detenidos Julio Correa Casado, de 31 años, y Keishla Santiago de León, de 26, quienes se encontraban en una residencia junto a 2 menores de 6 y 7 años, ocupándose en el lugar un arma de posesión no autorizada, sustancias, municiones y cargadores. A pocos pasos, en otra vivienda, fue arrestado el vecino Pedro Vélez Ruiz, de 40 años, y se confiscó una máquina presuntamente utilizada para fabricar piezas de armas de fuego, además de balas, municiones y sustancias. Todas las intervenciones quedaron bajo la custodia investigativa de las unidades de drogas, con apoyo de fiscales de turno, para la determinación de posibles denuncias de ley de armas, sustancias controladas y manufactura de piezas, mientras las autoridades completan el inventario de evidencia, salvaguardan el bienestar de los menores mediante los protocolos correspondientes y reiteran el llamado a colaboración ciudadana. La jueza Annette Santiago del Tribunal de Carolina determinó causa para arresto contra Jeffrey Stein, de 33 años, por los delitos de agresión grave, daños graves y posesión y uso de arma blanca, tras un incidente ocurrido a la 1 de la tarde del viernes 26 de septiembre en la comunidad González 3 en Trujillo Alto, donde, según la pesquisa, el imputado arrojó desde el patio interior de una residencia una piedra de río al vehículo que conducía el maestro y agricultor Rafael José Rivera, de 37 años. El impacto rompió el cristal lateral del conductor y le causó lesiones significativas en la frente, incluyendo fractura y traumas que requirieron intubación y tratamiento prolongado. La víctima ya fue dada de alta, y tanto él como su acompañante identificaron a Stein en una rueda de confrontación. La fiscalía radicó los cargos y la magistrada fijó una fianza de $300,000 que no fue prestada, por lo que el acusado regresó al complejo correccional de Bayamón. La directora del CEICE de Carolina subrayó que no dio ninguna razón, no hubo altercado y no se conocían. Como antecedente, el domingo previo se le sometieron a Stein 3 denuncias por la Ley 54 para prevención e intervención con la violencia doméstica, a raíz de un alegado intento de asfixia contra su pareja, ocurrido ese mismo día antes del suceso en la vía pública, con una fianza de $3,000 que tampoco prestó. La vista preliminar por el caso de agresión fue pautada para el 15 de octubre.
En Juncos, el tribunal evaluó la erradicación de cargos criminales por violaciones a la ley de armas y la ley de sustancias controladas contra una pareja arrestada el pasado 1 de octubre, luego del diligenciamiento de 2 órdenes de allanamiento dirigidas a un apartamento residencial Colinas de Magnolia y a un vehículo. En el operativo, agentes de la División de Drogas de Caguas detuvieron a Adalberto Olivieri Pérez, de 34 años, y a Linda Rivera Ramos, también de 34, ocupándole sustancias controladas, $70 en efectivo y un Mitsubishi Lancer del año 2012 propiedad de Olivieri, tras gestionarse una orden judicial para registrar el automóvil, expedida por la jueza Irmari Colón Mazó. Se halló en su interior un rifle AK-47, 35 municiones y un cargador. La fiscalía presentó 2 cargos bajo la ley de sustancias controladas y 2 bajo la ley de armas contra cada imputado, luego de que fuera evaluada por la jueza María Teresa Hernández, quien determinó causa en todos los cargos e impuso una fianza global de $34,000. Olivieri Pérez fue ingresado en la institución correccional de Bayamón a no poder prestarla, mientras que Rivera Ramos quedó en libertad tras cubrir la suya. La pesquisa continúa bajo la supervisión de la División de Drogas de Caguas en coordinación con la fiscalía. En Bayamón, la mañana de hoy, agentes del precinto Bayamón Sur investigaron una apropiación ilegal reportada en un cajero automático independiente localizado en las inmediaciones de Island Finance, en la avenida Lomas Verdes, luego de que el querellante se percatara alrededor de las 8 de la mañana de hoy de daños en la máquina y a las 8:20 de la mañana notificara a las autoridades que un individuo no identificado causó afectaciones a la estructura del cajero y sustrajo aproximadamente $13,000 en efectivo. La pesquisa quedó a cargo de la División de Robos y Delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quien coordina la recopilación de evidencia y el desglose del monto presuntamente retirado de manera ilícita, mientras se mantiene la escena bajo control y se verifica información complementaria para esclarecer la secuencia de eventos. Las autoridades reiteraron que la investigación está en curso y exhortan a la ciudadanía a compartir confidencias de forma segura para apoyar en el esclarecimiento del caso. En Isabela, la madrugada de hoy viernes, un conductor identificado como William Ramos González, de 56 años y residente de San Sebastián, resultó herido tras un incidente violento reportado en el túnel Oaxaca, ubicado en el barrio Bajuras. Según su testimonio a la policía, alrededor de las 2 de la mañana, mientras permanecía en su vehículo, un Hyundai Elantra de 2025, se le acercó un automóvil compacto 4 puertas, del cual descendieron 4 individuos, 3 de ellos portando armas largas, y al percatarse de la situación optó por acelerar para escapar, momento en que recibió varios disparos que lo alcanzaron en el antebrazo izquierdo y la parte baja de la espalda, ambos con entrada y salida, además de presentar laceraciones en el rostro. Pese a las heridas, el hombre logró conducir hasta un hospital cercano, donde fue estabilizado y posteriormente referido al Centro Médico de Río Piedras en condición estable, aunque no se ha precisado si la intención de los sospechosos era un asalto o un intento de despojo de vehículo. La investigación inicial fue atendida por la Policía Municipal de Isabela y continúa bajo la dirección de la División de Homicidios, mientras las autoridades recopilan evidencia y testimonio para esclarecer el caso. En Loíza, anoche se reportó un caso de agresión grave a eso de las 9:57 de la noche, en la carretera PR 951, calle Espíritu Santo, cuando una llamada al cuartel alertó a la policía sobre detonaciones en el área. Al llegar a la escena, los agentes localizaron varios casquillos de bala y poco después recibieron comunicación de un centro de diagnóstico y tratamiento cercano, notificando que un hombre había ingresado con múltiples heridas de proyectil en su cuerpo, siendo posteriormente transportado por paramédicos a otra institución hospitalaria, donde permanece bajo atención médica, aunque su condición no ha sido precisada. La investigación preliminar fue atendida por el precinto de Loíza y referida a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, que continuará con la pesquisa recopilando evidencia y testimonios para esclarecer el caso y exhorta a la ciudadanía a colaborar de forma confidencial. En Guayama, agentes de la policía adscritos al distrito local investigaron un caso que culminó con la erradicación de cargos criminales contra Luis Ortiz Bermúdez, de 52 años y residente del municipio, luego de que, según la pesquisa, llegara a la escuela Washington 2 a bordo de un vehículo Suzuki Gran Vitara color gris y presuntamente amenazara con un arma de fuego a una persona en el lugar. Tras la investigación, el agente investigador consultó con la fiscalía, quien instruyó presentar denuncias por portación, transportación o uso de armas de fuego sin
sin licencia y disparar o apuntar armas de fuego. La prueba fue presentada ante la jueza Daira Infante del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto e impuso una fianza de $4,000. Al no ser prestada, Ortiz Bermúdez fue ingresado en la cárcel Las Cucharas en Ponce. La vista preliminar fue señalada para el próximo 6 de octubre. En Naranjito, agentes de la policía investigan un escalamiento reportado en horas de la mañana en la Escuela Superior Rubén Rodríguez, ubicada en el kilómetro 4.3 de la carretera 164, donde según la querella, 3 individuos con el rostro cubierto utilizaron unas tijeras industriales para forzar los candados de la puerta de la cooperativa escolar. De acuerdo con el informe preliminar, tras ocasionar daños en un cajón de madera, los sospechosos lograron acceso al interior y se apropiaron de aproximadamente $7,500 en efectivo producto de las ventas de la cooperativa. El distrito de Naranjito atendió la investigación inicial y refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, quienes continuarán con la pesquisa recopilando evidencia y entrevistando posibles testigos, mientras las autoridades exhortaron a la ciudadanía a cooperar de manera confidencial para esclarecer el caso y reforzar la seguridad en las instituciones educativas. En Atillo, la mañana de hoy viernes, agentes de la policía adscritos al distrito de Atillo investigaron un escalamiento en un taller ubicado en el kilómetro 14 de la carretera PR 129 en el barrio Vallaney, donde según el informe preliminar, individuos forzaron una plancha de galvalume para acceder al interior y una vez dentro incendiaron un vehículo Ford Super Duty del año 1995 y causaron daños a una guagua Ford F250 de 1994. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales no fueron estimados en el momento. El negociado de bomberos de Atillo concluyó que el siniestro fue intencional, provocado mediante el uso de algún tipo de sustancia inflamable, lo que añadió un agravante a la investigación. El caso fue atendido inicialmente por el distrito de Atillo y luego referido a la División de Explosivos de Arecibo, quien quedó a cargo de la pesquisa para esclarecer la secuencia de los hechos y dar con los responsables. En Villalba, agentes de la policía adscritos al distrito local investigaron un escalamiento con hurto de vehículos reportado a las 3:53 de la tarde de ayer jueves en un taller de gabinetes del barrio Cerro Gordo. Según el informe preliminar, el querellante relató que desconocidos forzaron la cerradura del establecimiento, logrando acceso al interior, de donde se apropiaron ilegalmente de varias herramientas valoradas en aproximadamente $2,830. Acto seguido, los responsables colocaron los artículos dentro de una guagua Ford Econoline 250 color oro de año 2002, propiedad del querellante, y se la llevaron del lugar. La investigación fue referida a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales y la División de Vehículos Hurtados de Ponce, quienes continúan con la pesquisa para dar con los responsables y recuperar tanto el vehículo como las herramientas sustraídas. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a cooperar mediante confidencias que aporten esclarecimiento del caso. En Yabucoa, agentes de la policía investigan un hurto de vehículos reportado en horas de la noche de ayer jueves en la carretera PR 182, cerca del kilómetro 3 y de la iglesia Ministerio Luz para las Naciones. Según la querella, el propietario informó que había dejado estacionado en el lugar por desperfectos mecánicos un automóvil Mitsubishi Mirage color verde claro año 1997 y que al regresar descubrió que el vehículo ya no se encontraba en la zona. El caso fue asumido por la División de Vehículos Hurtados del área de Humacao, quien continuará con la investigación en coordinación con la Fiscalía, mientras las autoridades exhortan a la ciudadanía a cooperar confidencialmente con cualquier información que pueda aportar a la recuperación del auto y la identificación de los responsables. En Manatí, la mañana de hoy viernes, se reportó el hurto de una motora en la calle Corchado, en el casco urbano del municipio. Según la información preliminar, la perjudicada, una joven de 27 años, notificó que alguien se apropió de su motora del año 2024 color rojo. La querella fue atendida por el distrito de Manatí, quien investigó inicialmente y refirió el caso a la División de Vehículos Hurtados del área de Arecibo, que continuará con la pesquisa para dar con el paradero de la motora y los responsables del delito. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a brindar información confidencial que ayude a resolver este caso. En Gurabo, agentes de la policía investigan un caso de apropiación ilegal reportado en horas de la tarde de ayer jueves en el estacionamiento del restaurante Burger King localizado en la carretera 181. Según el querellante, un desconocido ocasionó daños al cristal lateral izquierdo de su vehículo Toyota Tacoma, logrando acceso al interior y apropiándose de un sobre que contenía aproximadamente $3,000 en efectivo. La investigación inicial estuvo a cargo del distrito de Gurabo, quien refirió el caso al personal del Departamento de Investigaciones de Robo a la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales
Criminales de Caguas, responsables de continuar con la pesquisa. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar de forma confidencial para aportar a la resolución del caso. En Barceloneta, la mañana de hoy viernes, se reportó un caso de apropiación ilegal en estacionamiento de la farmacia Estrella, ubicada en la carretera PR2 Cruce Dávila. Según la información preliminar, el propietario de una guagua Dodge Ram 2500 color blanco y del año 2018 alegó que desconocidos rompieron el cristal lateral izquierdo del vehículo y lograron apropiarse de un sobre que contenía aproximadamente $4,000 en efectivo. El distrito de Barceloneta investigó la querella de manera inicial y refirió el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes continúan con la pesquisa recopilando evidencia y posibles testimonios para dar con los responsables. Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a colaborar confidencialmente en la lucha contra los delitos contra la propiedad. El pronóstico del tiempo para hoy viernes y los próximos días advierte sobre una combinación de calor, lluvias y condiciones marítimas peligrosas que impactarán principalmente la costa norte y oeste de Puerto Rico. Desde hoy hasta el martes se espera una marejada significativa con oleaje entre 8 y 15 pies, lo que ha motivado la emisión de advertencias por resacas fuertes y para operadores de embarcaciones pequeñas, así como la colocación de bandera roja en varios sectores costeros, alertando sobre el alto riesgo de corrientes marinas. Ante este panorama, las autoridades recomiendan no entrar al agua y de acudir a la playa, hacerlo únicamente en balnearios con salvavidas, especialmente en la zona sur de la isla. En el interior, las temperaturas iniciarán cálidas, pero en horas de la tarde se anticipa un aumento en la actividad de aguaceros con tronadas aisladas, particularmente en la cordillera central, así como en pueblos del sur y suroeste, donde el viento débil podría provocar acumulaciones de lluvia y posibles inundaciones urbanas. En paralelo, el Centro Nacional de Huracanes vigila una onda tropical en el Atlántico con un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días, cuya trayectoria y evolución aún son inciertas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los boletines oficiales. Como medida preventiva, el Servicio Nacional de Meteorología insiste en la importancia de seguir sus actualizaciones en tiempo real para reducir riesgos y garantizar la seguridad. Gracias por ver las noticias. No olvides suscribirte, comentar, dejar tu like y compartir este video en tus redes sociales. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y llegar a más personas cada día.